Dios los bendiga grande y abundantemente. Sean todos bienvenidos a este su canal, Un Mensaje de Dios desde Canadá. El tema de hoy es: la intimidad con Dios trae avivamiento. Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 6 dice la escritura: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Doy gracias a Dios que me permite exponer el mensaje de su palabra. Espero que sea de bendición para su vida. Cuando queremos tener comunión íntima con Dios, debemos hacer lo que nos enseña el Señor, como nos dice Mateo capítulo 6, versículo 6 que hemos leído. Jesús nos enseña aquí sobre la importancia de cerrar la puerta para orar. Al cerrar la puerta al mundo exterior, el cielo se abre, el Padre está ahí viendo todo lo que hacemos, y al apartarnos del ruido del mundo podemos escuchar la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Y cuando nos sumergimos en la oración, pero también le anexamos la adoración que no puede faltar para engrandecer y glorificar la presencia de Dios, nos conectamos con la esencia misma de Dios y experimentamos su presencia de una manera tangible. Entrar en comunión con Dios es rendirnos ante su grandeza, delante de su presencia, es humillarnos delante de Él, y esa rendición total a Dios es un requisito necesario para la comunión verdadera. Que el Señor sople y que nos lleve a donde Él quiera, que podamos decirle al Señor lo que tú quieras, donde tú quieras y como tú quieras. Y al rendirnos completamente a su voluntad, permitiremos que Él guíe cada aspecto de nuestra vida. Cuando hay intimidad con Dios, lo primero que involucramos y lo primero que está en nuestra mesa, lo primero que está en medio nuestro es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía y nuestra fuente de vida. El Señor dice en Juan capítulo 14 versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que necesitamos tener la palabra de Dios en nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos redarguya también y nos recuerde las cosas que nosotros necesitamos y lo que tenemos que hacer. La comunión con Dios trae a nuestra vida avivamiento, pero el avivamiento no es solo un toque emocional, sino una transformación completa. Puede sucedernos allí en nuestro corazón, en nuestro lugar donde nos encontremos, en la casa, en la iglesia, en el mundo donde tú te desenvuelves cotidianamente, en fin. La comunión íntima con el Señor es una participación mutua y una unión indivisible. Esto significa que estamos unidos con nuestro Señor Jesucristo. Llegamos a ser uno, que disfrutamos a Cristo y todo lo que Él es, y que Él nos disfruta y todo lo que somos en la presencia del Señor. Y eso lo podemos lograr de la misma manera que nos esforzamos, por ejemplo, por desarrollar una relación con un nuevo amigo, una nueva amiga, hablamos con él o hablamos con ella. Podemos así también establecer una relación con Dios por medio de la oración. Como hijos suyos podemos pedirle ayuda, podemos recibir la guianza del Espíritu Santo, podemos contarle nuestros desafíos, podemos decirle nuestros días buenos, nuestros días malos. Podemos contar con Él como el mejor amigo que nunca nos va a fallar. Y definitivamente, para tener una comunión íntima con el Señor y que haya un avivamiento en nuestra vida, vuelvo a reiterar, se requiere orar y escudriñar la palabra de Dios. Ya que a Dios lo conocemos a través de su palabra, también a través de las experiencias con el Espíritu Santo, pero Dios nos habla permanentemente a través de las Escrituras, y es allí donde nos instruimos, es allí donde conocemos, es ahí donde aprendemos a obedecer, es allí en el manual perfecto que Él nos ha dejado y que está al alcance de nuestras manos, que podemos obedecer a la voz de Dios. La base de la comunión con Dios es hablar con Él a través de la oración. También podemos hacerlo a través de la alabanza. Cada vez que alabamos, adoramos la presencia del Señor,
tenemos esa intimidad con Él, tenemos esa comunicación con Él. Lo hacemos también cuando nosotros intercedemos, tenemos peticiones, también lo hacemos cuando hay sacrificios vivos y agradables delante de su presencia, como lo son el ayuno, la vigilia y todas estas cosas lindas espirituales que presentamos delante de su presencia. El Señor las recibe y hay una comunión recíproca. Por eso es que Dios contesta tus oraciones, contesta tus peticiones, porque hay una intimidad en lo secreto, hay avivamiento en lo íntimo, en lo interno. Entonces Dios se manifiesta, Dios se identifica contigo y conmigo, porque ya allá en el cielo somos conocidos. Para ser conocidos en el cielo tenemos que estar aquí en la tierra haciendo su perfecta y santa voluntad, en acción, en movimiento. No podemos estar quietos, no podemos estar apáticos, no podemos estar indiferentes, no podemos ser cristianos tibios, nada por el estilo. Tenemos que tener fervor espiritual, fuego del Espíritu Santo en la oración, en todo lo que emprendemos, en la congregación, en todo lugar donde usted y yo nos encontremos. Ahí tenemos que estar ardiendo con el fuego del Espíritu de Dios, ardiendo en la presencia del Señor de una forma espiritual, para que esa oración, para que esa intimidad, para que esa comunicación allá arriba sea recibida en el nombre poderoso de Jesús. Los grandes avivamientos nunca han iniciado con grupos grandes, han iniciado en grupos pequeños, e inclusive los grandes avivamientos han iniciado por el clamor de un solo hombre, por la intercesión, por la intimidad de una sola persona. Se han levantado grandes avivamientos a nivel mundial, como por ejemplo el primer gran avivamiento de 1729 a 1742. Este avivamiento ocurrió en Alemania y fue la raíz del avivamiento en Gran Bretaña, así como en Estados Unidos. Dios usó para aquel tiempo a muchos hombres de Dios, pero muy destacado y conocido fue John Wesley. Y este avivamiento trajo muy específicamente como énfasis el predicar el evangelio del Señor Jesucristo, la palabra de Dios. El segundo gran avivamiento ocurrió en 1750 a 1791. Este se extendió por todo el mundo. Empezó en Inglaterra a finales de 1791 y se extendió a toda Europa. Comenzó con la unción evangelizadora al aire libre en los Estados Unidos, y allí ocurrían milagros extraordinarios en todas las reuniones. El poder de Dios era evidente y la gente venía a Jesús por los milagros y el impacto causado a sus corazones, porque era el poder de Dios en acción en aquel tiempo. Un grande avivamiento. El tercer gran avivamiento fue en los comienzos del siglo XIX, por allá en los 1800. Fue un avivamiento poderoso en el derramamiento del Espíritu Santo en los años 1830 a 1840 en Estados Unidos y en Europa. Dios se manifestó con gran poder y gloria. El poder de Dios cayó sobre esa generación, pero principalmente avivó a la nueva generación. Quiero seguir hablando de estos grandes avivamientos porque son bien interesantes y son de mucha motivación para este tiempo también. Ese cuarto avivamiento fue en 1850 a 1900. En este mover de Dios podemos ver a grandes hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, con manifestaciones poderosas de milagros. En ese tiempo Dios usó a siervos como Jeremiah Campier, John Alexander Dover, Evan Roberts, Stephen Jeffrey, Maria Woodworth Eder. Verdaderamente era el mover de Dios en acción. Eran milagros genuinos de parte del cielo que descendían aquí en la tierra. Dios usaba a estos hombres en la palabra, los usaba en esas manifestaciones poderosas de milagros, y Dios era magnificado y exaltado en aquel tiempo. El quinto y gran avivamiento fue a comienzos del siglo XX, por allá en los años 1900, un avivamiento mundial del Espíritu Santo. Se produjo en Australia y Nueva Zelanda en 1902, en Gales en 1904, en Corea en 1905, en Manchuria en 1906.
avivamiento evangélico más extendido de todos los tiempos ha sido este. Grandes hombres de Dios impactaron al mundo a través de sus ministerios, entre ellos el avivamiento de sanidad de Kansas con Charles Fox Parham y de la calle Susa, muy conocido allí en Estados Unidos, con William Seymour. Y en ese tiempo también se produjeron otros avivamientos de poderosa convocatoria como Aimee Semple McPherson y Kathryn Kuhlman. En los años de 1855 a 1930, en este gran despertar, en este gran avivamiento, se enfatizó fuertemente la segunda venida de Cristo, en el envío de misioneros alrededor del mundo y en la labor social de los evangélicos. La espiritualidad personal, la santidad y las experiencias sobrenaturales también fueron muy relevantes en este avivamiento. Una gran concentración de importantes personajes de la historia del evangelismo fueron protagonistas de esta renovación, por ejemplo, como lo fue Moody, Charles Spurgeon, Hudson Taylor, William Booth, George Muller y muchos más. El sexto gran avivamiento se produjo en 1950 a 1990. Este avivamiento de evangelismo misionero fue extendido hacia África, Asia y América Latina. Este avivamiento en los años 70 sacudió a la iglesia en el mundo. Podemos citar a Billy Graham y otros hombres de Dios que se han dejado usar para ese momento, para ese tiempo de avivamiento, porque los avivamientos es una obra soberana del Señor y no pueden ser fabricados o atraídos a través de tácticas particulares. Esto es algo muy especial, es un momento de Dios, es una visitación del poder de Dios de una forma especial, específica, sobrenatural, sobre las personas, sobre la iglesia de Cristo, sobre todo aquel que escuche la palabra de Dios, que acepte y haga la voluntad de Dios para ese momento histórico en particular. Por lo tanto, nos queda la pregunta, ¿deberíamos estar orando por un nuevo avivamiento? En lo personal, creo que sí deberíamos estar orando por un nuevo avivamiento, porque estos avivamientos despiertan los espíritus de la iglesia, del pueblo de Dios, nos despiertan a orar, a interceder, a clamar, a llorar, a gemir, a ver la necesidad que hay en este mundo, y este mundo está lleno de pecado, lleno de maldad, y se necesita un grande avivamiento, el poder de Dios para que haya un cambio en las vidas, haya un cambio en los corazones, haya una transformación total, un arrepentimiento genuino, la gente llegue a los pies de Cristo, venga, se humille, reconozca que Jesucristo es el Señor, que su alma necesita un Salvador y que solamente en Dios hay paz, hay vida, hay esperanza, hay sanidad, hay liberación, hay todo lo que la humanidad está buscando en otros lugares, en otros lados, solamente se puede encontrar en Cristo porque Él puede llenar el vacío de esos corazones. Pero como dije inicialmente, ese avivamiento inicia en el corazón de cada persona, de cada hombre, de cada mujer que sabe venir ante la presencia de Dios buscando su rostro, buscando su presencia, con mucha necesidad espiritual. Allí nace esa comunión con Dios a través de la oración, a través del sacrificio vivo y agradable delante del Señor, y Dios puede obrar en una vida, y así sucesivamente se va extendiendo ese avivamiento en una persona, se enciende una llama, se enciende el fuego de Dios en esa vida, como cuando se encienden esos carbones, se enciende ese fuego y entonces esa llama va a abarcar muchísimo territorio. Dios quiere que usted y yo nos pongamos en sus manos, porque lo que viene es grande, no es malo, no es lo que estamos pensando, lo que estamos viendo espiritualmente. Lo que viene es bueno, porque en medio de todas estas crisis mundiales, de todo esto que estamos viendo y oyendo con nuestros propios oídos y estamos viendo con nuestros propios ojos, pues muchas veces sentimos temores, pero no podemos tener temor porque Dios está con la iglesia, Dios está próximo a arrebatar la iglesia de la tierra, y lo que viene para nosotros es el poder de Dios en acción. Por eso Dios quiere que usted y yo le busquemos en el lugar secreto, cerremos esa puerta física al mundo, al exterior, y metámonos en secreto, en intimidad con Dios, porque Dios quiere avivar tu vida y la mía, y que el fuego de Dios, la llama de Dios pueda arder en tu corazón y en el mío también.
Hasta aquí este mensaje. Espero que le haya sido de bendición. Recuerde que la venida del Señor está muy cerquita. Cristo viene pronto y Él viene a levantar su iglesia, un pueblo que le cree a Él y a su palabra.